En un sistema así, la dictadura tendría un control total sobre la población. Decidirían quién come, quién recibe atención médica y cómo se maneja el dinero de todos. Esto es muy peligroso porque abre la puerta a la corrupción, a la falta de libertades básicas, y a que se usen esos recursos para beneficiar solo a unos pocos. Imaginemos que la OMS tuviera ese poder. Podrían decidir qué países reciben ayuda médica y cuáles no, qué medicinas se producen y cuáles no, e incluso podrían fijar los precios de todo. El concepto de erga omnes se refiere a que algo es vinculante para todos, sin importar si un país lo firmó o no. En este momento, la OMS no tiene la autoridad para imponer algo así. Si la constitución del país en cuestión explícitamente establece su supremacía sobre cualquier tratado o acuerdo internacional, el país podría argumentar que está actuando dentro de sus derechos soberanos al priorizar su constitución. Hace poco transmití por este medio una corta entrevista a la inteligencia artificial ChatGPT, quien nos reveló aspectos interesantes sobre lo que sucedería en caso de que la Organización Mundial de la Salud asuma la rectoría de la salud a nivel mundial, lo cual ha alarmado a muchas personas que hasta ahora no habían reaccionado, pues lamentablemente las ocupaciones diarias y el entretenimiento en cosas sin trascendencia ocupan gran parte de nuestras horas, a lo que se han sumado los cortes de energía que coadyuvan a desconectarnos de las demás personas, impidiendo la difusión de cosas importantes. Pero hoy quiero referirme a esa figura jurídica mencionada en la entrevista con la inteligencia artificial y de la cual hablamos también la semana pasada con el colega argentino abogado Julio Razona. Me refiero al instrumento jurídico llamado erga omnes, el cual se refiere a que lo acordado por la mayoría de miembros de una asamblea es vinculante para los demás miembros. En el caso de la Asamblea de los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud, este principio, según las declaraciones de su director Tedros Adhanom, permitiría que la Organización Mundial de la Salud disponga qué es obligatorio y qué está prohibido para los países en materia de salud, desapareciendo no solo la soberanía de los países en cuanto a que sus ministerios de salud pasarían a ser meros títeres de un gobierno global, sino que nuestra propia libertad de elegir el tratamiento médico que querramos desaparecería, y ni los propios médicos podrían tratar a sus pacientes de acuerdo a lo que ellos consideren más apropiado para cada caso, pues lo que plantea la OMS, conforme ellos mismos lo han descrito, toma el nombre de una sola salud para todos, lo cual no solo es un absurdo desde la óptica científica médica, sino además un atropello contra quienes practican otro tipo de medicina como la homeopatía, medicina ancestral, ayurveda, acupuntura y una serie de terapias de comprobada eficacia. Incluso se verían perjudicados los laboratorios farmacéuticos nacionales, quienes se irían a la quiebra, pues todo se haría en favor de los intereses de los grandes laboratorios internacionales conocidos como la Big Pharma, pues son ellos quienes financian a la Organización Mundial de la Salud en un 80%, según es de dominio público, y la propia inteligencia artificial lo ha confirmado, constituyendo este hecho un evidente conflicto de intereses que es una figura prohibida en cualquier país y penado generalmente por la ley. Pero recordemos que no se trata solamente del tema de la salud, pues el plan globalista abarca otros sectores como el alimentario, el financiero, el laboral, educativo, legal, etcétera, etcétera, que lo han maquillado muy bien por medio de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, como un bello cuento de hadas donde el lobo feroz se disfraza de la bondadosa abuelita para comerse a Caperucita.
Pero lo que más ha alarmado a la gente es la indiscutible similitud del plan globalista con lo descrito en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis de la Biblia, donde se revela la ascensión de un gobierno único planetario que tendrá el control de todas las áreas enumeradas anteriormente, al punto de que quien no acate sus disposiciones no podrá comprar ni vender nada, pues el dinero físico, como deberíamos saberlo todo, desaparecerá antes del 2030, y con el dinero virtual que se manejará por medio de un código individual que la Biblia llama marca de la bestia, estaremos controlados totalmente y tendremos que obedecer sí o sí. Y esto no es solo para la gente de a pie o la clase media. No, señores, cuando hablo de comprar y vender, se incluye a las grandes transacciones de todo tipo, de bienes y servicios, en otras palabras, para comercio local, desde una persona que compra en una tienda, y también para el gran comercio, las exportaciones e importaciones. De modo que aún las grandes compañías deberán sujetarse a este nuevo sistema. Pero vamos un poco para adelante, pues seguramente a muchos esto les parecerá demasiado grande para digerirlo intelectualmente, y otros no querrán ni saberlo, pues les resulta más cómodo vivir como animalitos ajenos a la verdad, y pues, ni modos. Todos estamos en el mismo capítulo de la historia y nadie se puede salir de la página. Muchos me han escrito preguntándome qué vamos a hacer. Y señores, yo no tengo todas las respuestas, pero sí puedo decirles que la mejor forma de defendernos es con el arma de la información, porque el conocimiento es poder, y mientras la ingenua Caperucita siga creyendo en el lobo disfrazado de abuelita, más es el riesgo de que el lobo se la coma, ¿verdad? Por ello, lo que más debemos hacer por ahora es compartir videos como este y como los que otras personas de nuestro país y de otros países como Argentina, Perú, Chile, México, España, etcétera, estamos difundiendo, arriesgando nuestra vida, porque los poderes contra quienes luchamos son monstruosamente grandes. La figura llamada erga omnes, por medio de la cual la Organización Mundial de la Salud pretende someter la soberanía sanitaria de todos los países, según confesión de parte del propio Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, tiene limitaciones, aunque Tedros no lo quiera reconocer. Pero para aprovechar esas limitaciones, tenemos que conocerlas. Y ese es uno de los principales objetivos de este video. Primero quiero decirles que la inteligencia artificial consultada recientemente tiene su información actualizada solo hasta octubre del 2023. De modo que si le preguntamos sobre eventos recientes, no podría contestarnos, pero ojo, he dicho eventos, no conceptos. Por ello, las preguntas que hice en aquella entrevista son conceptuales y sin ser capciosas, ha tenido que responder según la información conceptual que consta en sus propios registros. Entre paréntesis, debemos tener en claro que la llamada inteligencia artificial, cualquiera sea la que se utilice, por ahora es solo un sistema de almacenamiento de datos con algoritmos que permiten al usuario acceder a esa información velozmente, en vez de googlear como tradicionalmente lo hemos venido haciendo. Pero su información es totalmente válida, porque obedece a principios lógicos y académicos de aceptación universal. Ergo, si usted le pregunta sobre la radiación electromagnética, por ejemplo, le va a responder de conformidad con lo que se conoce universalmente sobre ella. Lo antedicho tiene lugar debido a que, como esto es novedoso, alguna gente cree que es realmente una inteligencia como la humana. Y no lo es, al menos por ahora. Lo que se sabe es que sí se está trabajando en aquello que se llama singularidad, la cual significa que se busca crear una especie de ente que no solo pueda almacenar más conocimiento que los propios humanos han almacenado a través de la historia, sino que pueda ser independiente y sentipensante, es decir, con capacidad de razonar y sentir emociones para tomar decisiones propias como lo hacemos los humanos. Eso se denomina singularidad. Y como lo señalé antes, están trabajando en ello. En pocas palabras, jugando a ser Dios.
y paralelamente llevando las capacidades humanas al límite en un proyecto paralelo denominado Homo Deus. Pero de eso hablaremos en otra oportunidad, sin perjuicio de lo cual les recomiendo ver a un eminente peruano llamado Miklos Lukács. Les había dicho que ChatGPT no tiene información actualizada a esta fecha. Por ello, si le preguntamos sobre la catástrofe en Valencia, España, o un accidente aéreo ocurrido la semana pasada, o las últimas elecciones en Estados Unidos, seguramente no podrá responder. Pero hay muchas más de estas cosas llamadas inteligencias artificiales. Y he consultado a una llamada Gemini, que es más actualizada, aunque no tiene la amigabilidad de ChatGPT. A Gemini le he consultado algunas cosas sobre lo que le pregunté a ChatGPT para corroborar lo dicho por la otra inteligencia artificial, como quien interroga a dos testigos de un mismo hecho para establecer la verdad o agarrarlas en contradicciones de falsedad. Pero además le consulté sobre las limitaciones de aplicación de la figura erga omnes que Tedros Adhanom, director de la OMS, no quiere reconocer y pretende obligar a todos los países a acatar. La entrevista se desarrolló de la siguiente manera. Hola, dime por favor, ¿qué pasaría en un sistema en donde haya una dictadura universal y esa dictadura tenga el poder para distribuir los alimentos, también el poder sobre la cuestión financiera y asimismo sobre la cuestión de salud? ¿Qué pasaría? En un sistema así, la dictadura tendría un control total sobre la población. Decidirían quién come, quién recibe atención médica y cómo se maneja el dinero de todos. Esto es muy peligroso porque abre la puerta a la corrupción, a la falta de libertades básicas, y a que se usen esos recursos para beneficiar solo a unos pocos. ¿Te gustaría explorar más a fondo las consecuencias de un sistema así? Sí, me gustaría saber, y ojalá puedas responderme claramente, si la Organización Mundial de la Salud se transformase en ese sistema que entiendes, pues que la Organización Mundial de la Salud es un organismo adscrito a la ONU. Claro. Es una pregunta interesante. La OMS tiene un rol importante, pero no tiene el poder para tomar decisiones sobre los recursos de cada país. Si la OMS tuviera ese poder, sí que podría decidir quién recibe alimentos, medicinas, y cómo se maneja el dinero. Esto sería un cambio muy grande y tendría consecuencias importantes. ¿Te gustaría explorar más a fondo cómo sería un mundo así? ¿Qué pasaría exactamente? Imaginemos que la OMS tuviera ese poder. Podrían decidir qué países reciben ayuda médica y cuáles no, qué medicinas se producen y cuáles no, e incluso podrían fijar los precios de todo. Esto podría llevar a que algunos países se vuelvan muy dependientes de la OMS, y otros queden completamente desprotegidos. También habría menos incentivos para que los países inviertan en su propia salud, porque podrían depender de la OMS para todo. Sí, esto en realidad sería algo bastante catastrófico. Y con respecto a la alimentación, ¿qué pasaría? En cuanto a la comida, tendríamos un control centralizado de la producción y distribución de alimentos. La OMS decidiría qué se cultiva, cómo se procesa y a quién se le asigna. Esto podría llevar a que algunos países dependan totalmente de las importaciones, haciéndolos vulnerables a cualquier problema en la producción global. También habría menos incentivos para que los países desarrollen su propia agricultura y ganadería. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud está financiada en una gran mayoría, alrededor del 80%, por los laboratorios farmacéuticos y por terceros, o sea, gente que son privados. ¿Crees que esa posición de la Organización Mundial de la Salud implicaría favorecer en sus decisiones a estos financistas? Sí, existe el riesgo de que la OMS pueda verse influenciada por sus financistas. Cuando una organización depende tanto de fondos privados, puede haber presiones para tomar decisiones que beneficien a quienes aportan el dinero, en lugar de basarse únicamente en la evidencia científica y las necesidades de la población mundial. ¿Te gustaría explorar más a fondo cómo funciona el financiamiento de la OMS? No, no exactamente. Quisiera saber más bien qué pasaría con otros laboratorios que no sean parte de ese grupo de financistas y se podrían ver perjudicados de alguna manera
y el consumidor final, por cierto, o sea, el paciente que consume estos productos, ¿qué efectos negativos podría tener hacia él? En este escenario, los laboratorios que no son financistas de la OMS podrían tener dificultades para competir. La OMS podría favorecer a los laboratorios que les financian al darles acceso preferencial a los mercados, recursos o tecnología. Esto haría más difícil que los laboratorios más pequeños o independientes puedan innovar y ofrecer sus productos. Al final, esto podría limitar la variedad de tratamientos y medicinas disponibles, y los pacientes podrían no tener acceso a las mejores opciones. ¿A qué fecha está actualizada tu información? Mi información está actualizada hasta noviembre de 2024. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, sabemos de que la Organización Mundial de la Salud ha elaborado un documento que se llama Reglamento Sanitario Internacional. Y también hay otro documento que se hizo y que no está tampoco vigente todavía, que se llama Tratado de Pandemias. Correcto. El Reglamento Sanitario Internacional, RSI, es un tratado legal que establece las normas para que los países trabajen juntos para controlar el movimiento internacional de enfermedades. Por otro lado, el Tratado de Pandemias es un borrador de acuerdo que aún no se ha finalizado, pero que busca fortalecer la respuesta global a futuras pandemias. ¿Te gustaría saber más sobre alguno de estos dos documentos? Sí, quiero saber si en estos momentos la Organización Mundial de la Salud puede poner, o mejor dicho, imponer la figura de erga omnes para lograr el voto obligatorio de todos los países, o mejor dicho, la aprobación, aunque no lo hayan necesariamente suscrito. Entiendo tu pregunta. El concepto de erga omnes se refiere a que algo es vinculante para todos, sin importar si un país lo firmó o no. En este momento, la OMS no tiene la autoridad para imponer algo así. El Reglamento Sanitario Internacional, RSI, es un tratado que los países firman voluntariamente. Y el Tratado de Pandemias, que aún no existe, tampoco tendría el poder de obligar a los países a hacer algo en contra de su voluntad. ¿En qué se basa esa información que me has dado últimamente? Me refiero a la inaplicabilidad de la figura jurídica erga omnes. La información se basa en la naturaleza misma de los tratados internacionales. Para que un tratado sea vinculante, los países deben firmarlo y ratificarlo. Esto significa que están de acuerdo con sus términos y se comprometen a cumplirlos. En el caso de la OMS, ni el Reglamento Sanitario Internacional ni el futuro Tratado de Pandemias pueden obligar a un país a hacer algo si no lo ha firmado o ratificado. Esto es un principio fundamental del derecho internacional. ¿Te gustaría explorar más sobre cómo funciona el proceso de creación de tratados internacionales? No, más bien, por favor, explícame esa situación que tú me dices que es un principio. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué documentos se encuentran escritos este tipo de principios a los cuales te refieres? Los principios que te mencioné son parte de lo que llamamos derecho internacional consuetudinario. Imagina este tipo de derecho como un conjunto de reglas que han ido surgiendo con el tiempo porque los países las siguen y respetan, aunque no estén escritas en un papel específico. Por ejemplo, el principio de que los tratados solo obligan a quienes los firman es una costumbre arraigada en la forma en que los países interactúan entre sí. Aunque no haya un documento oficial que diga los tratados solo obligan a los firmantes, es algo que todos aceptan. ¿Ese principio tiene algún nombre en latín que generalmente estas normas utilizan? Sí, hay un par de conceptos en latín que se relacionan con esto. Uno es pacta sunt servanda, que significa los pactos deben cumplirse. Este principio se refiere a que los acuerdos deben respetarse. Otro concepto es consensus ad idem, que significa consenso en la mente. Se refiere a que para que un acuerdo sea válido, las partes deben estar de acuerdo en lo mismo. Perfecto, muchas gracias. Como podemos ver con claridad, las respuestas de Gemini corroboran lo antes declarado por ChatGPT, pero además incorpora dos conceptos de derecho internacional que podrían parecer incluso contrapuestos. El uno es el llamado pacta sunt servanda, que significa literalmente los pactos deben ser cumplidos. Pero al no haber firma que obligue al pacto o contrato, por defecto no habría obligatoriedad. Por otro lado, el consensus ad idem significa literalmente el consenso sobre lo mismo. Y al respecto vale aclarar que consenso significa acuerdo de voluntades
lo cual nos deja en claro que, no habiendo consenso general, no puede haber obligación hacia quienes han manifestado disenso, que es el antónimo de consenso. Complementariamente, hay instrumentos legales para impugnar la aplicación de la figura erga omnes, que es el arma, dicho metafóricamente, que quiere utilizar Tedros Adhanom para imponer su voluntad, o mejor dicho, la de sus financistas, sobre todos los países. En una asamblea donde no todos los miembros están de acuerdo, se pueden considerar varios instrumentos jurídicos como acciones de nulidad, mediación, arbitraje, demanda de acción de clase, entre otras, que no voy a detenerme a analizarlas una por una, pero que son aplicables según el tema y las circunstancias de que se trate. Pero, en contraparte, hay que reconocer que también hay otras que obligarían al Estado disidente. De acuerdo a lo antedicho, escuchemos lo que la inteligencia artificial llamada Gemini nos dice sobre los países donde la Constitución tiene supremacía sobre los tratados y acuerdos internacionales. Dime, por favor, Gemini, en casos donde la Constitución de un país está por encima de los acuerdos y tratados internacionales, como es el caso de Ecuador, Argentina y otros países, ¿podría aplicarse la figura erga omnes para obligar a estos países a que cumplan con lo acordado en la Asamblea, siendo, repito, que la Constitución tiene supremacía? En sistemas jurídicos donde la Constitución tiene supremacía sobre los tratados internacionales, como en el caso de Ecuador, la figura de erga omnes puede complicarse. Aunque las obligaciones erga omnes son vinculantes para todos los estados, incluyendo aquellos con supremacía constitucional, la implementación práctica puede enfrentar desafíos. Para obligar a un país a cumplir con lo acordado por una asamblea internacional, habría que demostrar que la obligación es de tal naturaleza que no puede ser evitada incluso ante la supremacía constitucional. También se podría argumentar que ciertas normas internacionales tienen un carácter imperativo, ius cogens, que trasciende la legislación nacional. Sin embargo, si la Constitución del país en cuestión explícitamente establece su supremacía sobre cualquier tratado o acuerdo internacional, el país podría argumentar que está actuando dentro de sus derechos soberanos al priorizar su Constitución. La solución en estos casos a menudo recae en la diplomacia, la negociación, en última instancia, en la interpretación y aplicación por parte de tribunales internacionales, si corresponde. Respecto al vocablo latino ius cogens, debo aclarar que está definido como aquellos derechos relacionados con los derechos humanos y sus violaciones, como son, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud o la trata de esclavos, la prohibición de la tortura, prohibición de piratería, prohibición de crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Por su parte, el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece que cualquier tratado que esté en oposición con una norma ius cogens en el momento de su celebración es nulo. Es así que debe quedarnos claro que Tedros Adhanom y sus jefes no pueden alegar normas ius cogens para obligarnos a ceder nuestra soberanía sanitaria aplicando la figura de erga omnes a la fuerza. Sobre la supremacía de nuestra Constitución y la de Argentina y otros, también conversamos con el colega argentino Julio Razona y coincidimos que, al menos hasta este momento, nuestra Constitución nos protege, pues en los artículos 424 y 425, de manera literal, y me estoy refiriendo a la ecuatoriana particularmente, repito, de manera literal y taxativa, establece el orden jerárquico de aplicación de las normas, estando nuestra Carta Magna por encima de los tratados y convenios internacionales. Y en el artículo 426 se indica que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Y debo agregar, ya para finalizar, que la entrega de soberanía de cualquier forma que sea es un acto de traición a la patria, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que no prescribe por el paso del tiempo. Finalmente, debe quedarnos claro también la intención verdadera de convocar a una nueva Asamblea Constituyente para cambiar nuestra Constitución, pues el verdadero objetivo de estos traidores es dejar a nuestra patria desprotegida dentro del nuevo orden mundial globalista, Agenda 2030, perverso y genocida.
Esto no es cosa de izquierdas ni de derechas, pues ambas son los dos brazos del sistema satánico que se trata de imponer a nivel planetario. Señoras y señores,